Te quiero dar una actualización de las cosas que están pasando con las brigadas médicas en Guatemala. Hay alrededor de 442 médicos cubanos en Guatemala. Es la delegación médica más grande que tiene ahora mismo la dictadura cubana. Varios diputados, dentro del que se encuentra como más destacado mi invitado de esta tarde, pues han alzado su voz, han protestado, han interpelado a cancilleres y funcionarios del gobierno en funciones para que cumpla lo prometido. El actual presidente de Guatemala corrió su campaña presidencial a la derecha. Todo el tiempo estuvo haciendo campaña en contra de su candidata, de su contrincante, una señora evidentemente relacionada con la izquierda. Bueno, el presidente actual gana la contienda y ahora está negociando con la dictadura cubana con el tema de las brigadas médicas, las brigadas socialistas médicas, estos batallones de comunistas que acostumbran a desestabilizar las democracias en el mundo. Ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Bolivia, ha sucedido en El Salvador y ahora está sucediendo también en Guatemala. Pero por suerte, no todos los políticos de Latinoamérica están ciegos ante la cortina de humo de la dictadura cubana. Mi invitado de esta tarde, un guatemalteco elegido por el pueblo para ser representante de ellos como diputado en el Congreso, está con nosotros, está alzando su voz y está denunciando la nueva esclavitud a la que son sometidas los médicos cubanos. Le doy la bienvenida con muchísimo placer al congresista guatemalteco, al señor Felipe Alejo Egónoga. Bienvenido, diputado, un placer saludarlo. Muchas gracias, Alex. Es un honor estar ahí con ustedes y poder platicar este tema tan importante, que no solo es importante para Guatemala, sino también para el concierto de todas nuestras naciones, especialmente en Latinoamérica. Es así y le agradezco muchísimo el que siendo político, el que teniendo el respaldo de sus votantes, del pueblo de Guatemala, usted dedique su tiempo a denunciar estas brigadas médicas, a denunciar esta manipulación de la dictadura cubana que ha acabado con las democracias en el continente. Totalmente. Bueno, yo creo que es importante mencionarle a los que nos están escuchando el día de hoy, que nos están viendo a través de tu programa, que estamos hablando que en Guatemala se gastan más de 5 millones de dólares. Es un monto para un país como el nuestro fuerte, en este caso para mantener aproximadamente a 450 supuestamente médicos, de los cuales se han encontrado irregularidades, por ejemplo, tal y como se han encontrado en Bolivia, en el caso de Brasil, en algunos otros países, en donde prácticamente eso es una farsa. Hay reportes del Departamento de Estado en donde hay aproximadamente 50,000 brigadistas cubanos en 60 países del mundo, y que eso le significa, estamos hablando de 7,000 millones en ingresos, estamos hablando de dólares. Esto lo que viene prácticamente es a sostener un régimen dictatorial, un régimen antidemocrático, un régimen que asesina, que viola la libertad de expresión, que tiene varios presos políticos y que obviamente ha traído miseria. Y por hablar, pues el último país, podríamos hablar de Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, ahora con un 90% de pobreza, y los grandes responsables pues es el Estado cubano. Y es por eso que yo he argumentado este tema en el cual el gobierno actual guatemalteco del doctor Alejandro Yamatei, que es el actual presidente de Guatemala, que asumió el 14 de enero, él es el responsable, según la Constitución Política de la República de Guatemala, de dirigir en este caso la política exterior. Y lamentablemente hemos visto cómo nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Grolo, tuvo la vergüenza de irse a sentar con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en Ginebra, en Suiza, en el mes de febrero. O sea, estamos hablando que sus primeras reuniones fueron con el ministro, en este caso de Cuba, y al estar él ahí sentado, está legitimando, como reitero, al régimen castrista, dictatorial, que reprime, pues obviamente,
cualquier libertad de expresión y que asesina. Es algo que nosotros no nos sentimos orgullosos. Y viene a contrastar con la postura que ha tenido este mismo gobierno, que dice, no, pero nosotros estamos en contra de Venezuela, hemos reconocido a Juan Guaidó. Pero todos sabemos que en Venezuela lo domina la inteligencia cubana. Y es precisamente a través de estas también brigadas médicas, en donde nos infiltran gente que viene a ideologizar a este país, y no solo Guatemala, sino a varios países en donde están. Estamos hablando de 60 países según el Departamento de Estado, en donde tratan de generar una desestabilización. Hay que recordar que Guatemala peleó 36 años de guerra, desde 1960 hasta 1996, en contra del comunismo, en ese momento también financiado contra Cuba, y yo no puedo creer cómo el Estado guatemalteco puede decir que tiene una postura, en el caso de Venezuela, que es muy distinta a la que tienen con Cuba. O sea, es completamente incongruente, es algo que es inmoral y que nosotros los guatemaltecos no debemos de tolerar este tipo de excesos que está cometiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno del doctor Alejandro Yamatei. ¿Por qué deberían de dar por finalizados estos convenios bilaterales que se tienen con el Ministerio de Salud y que pasan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¡Bravo! Eso es lo que hay que hacer. Diputado Alejo, la justificación que tiene la dictadura cubana generalmente es que los gobiernos no pueden o no mandan a profesionales a zonas, en el caso de Guatemala, como Uspatán o La Tinta o Fray Bartolomé Mazó, regiones en Guatemala, según tengo entendido. Mi pregunta es esta directa hacia usted. Con ese dinero que gasta el gobierno de Guatemala actualmente en médicos cubanos, ¿se puede pagar a profesionales guatemaltecos que lleguen a esos lugares? Totalmente, eso es una gran farsa y eso lo dijo la ministra de Salud. A mí la verdad que me da pena y me da vergüenza, porque ¿cómo le podemos decir en este caso a los guatemaltecos y guatemaltecas que son, por ejemplo, enfermeras, que ganan la mitad de lo que gana una enfermera cubana? Ojo con ese detalle, y que tampoco tributan. Y hay un tema extra aún, que una vez al año se les paga vacaciones en vuelos privados para que puedan regresar a Cuba. Son otros 5 millones de quetzales que eroga el gobierno de Guatemala. Esto viene a subir aún más el costo de tenerlos. También se tienen 2 casas principales aquí que paga el Estado para tener a las personas que dirigen este programa. Entonces ya no son 7,000 quetzales, son 8,000 quetzales. Estamos hablando arriba de $1,000. A mí que me vengan a decir que una enfermera guatemalteca no está dispuesta a ir a los rincones más lejos de este país por $1,000, eso es una mentira. Porque una enfermera guatemalteca gana 3,500 quetzales. Mucho menos, muchísimo menos. Y yo estoy convencido, y además se puede trabajar con los enfermeros que están saliendo y también con los médicos para que puedan ir a hacer también ese trabajo a estas comunidades que se dice que son lejanas. Y también me molestó muchísimo que se dijera de que si era necesario los doctores cubanos caminaban. ¿Cómo va a ser eso si aquí en nuestro país están dando la vida a los médicos que están en primera línea en los diferentes hospitales de nuestro país atendiendo a toda la población con este tema de la crisis del COVID que hemos vivido, que muchos se han muerto, que han entregado su vida, y me vengan a decir a mí que los doctores guatemaltecos, que son de los mejores doctores y que también tenemos enfermeras muy buenas? O sea, eso es un tema realmente que pisotea la dignidad también de los médicos y enfermeras guatemaltecos. No es traicionar al pueblo guatemalteco preferir gastar el dinero de las arcas públicas en extranjeros y no en beneficiar a los profesionales del país para que mejoren su calidad de vida y los servicios. Es una traición hacia nuestro país, es una traición hacia los valores que defendemos nosotros los guatemaltecos, después de haber peleado 36 años de una guerra en contra del comunismo, financiada específicamente por los cubanos, y en ese caso por la Unión Soviética. Estamos hablando que nosotros aquí en nuestro país hemos luchado por vivir en libertad, por vivir en democracia, porque se respete la vida, porque se respete la familia, porque se respeten los derechos humanos y que se respete la Constitución política de la República. Por supuesto que hemos luchado por todo eso, y es una traición el que nosotros estemos apoyando a un régimen
que reprime a su población. ¿Qué ¡Bravo! tipo de ejemplo estamos dando al mundo? Estos son los políticos que necesitamos de aliados. Felipe Alejo, le agradezco muchísimo esta postura y me gustaría preguntarle este amparo que ha sido hoy aceptado en la Corte Constitucional, donde se prohíbe la contratación o se limita la contratación de nuevas brigadas médicas. ¿Cómo lo hace sentir a usted? Pues yo creo que el que lo presentó es un guatemalteco muy valiente, un guatemalteco que, como repito, cree en los principios que hablamos con anterioridad y que es evidente que lo que se está tratando de impedir este es un tema lesivo para el Estado de Guatemala, para los intereses de nuestro país, y el presidente Yamatei tiene que escuchar y tiene que entender también. Hay que recordarle también al ministro de Relaciones Exteriores, también al presidente, precisamente que también pudiera haber un tema de trata de personas. Hay muchos abusos que se han dado alrededor de todo esto, increíble, en donde incluso los derechos humanos de quienes están viniendo aquí ni siquiera sabemos. Tenemos reportes de información de la misma Contraloría General de Cuentas en donde ni siquiera los títulos son legibles. Entonces es importante también la iniciativa que presentó Rick Scott y que presentó el senador Marco Rubio en cuanto a en este caso, sancionar a países que tengan estas brigadas médicas cubanas. Y también el Departamento de Estado hizo un pronunciamiento fuerte al respecto de cómo es que trabajaba este tema, y básicamente es darle dinero, como decimos nosotros aquí, plata al régimen castrista para sostener esa dictadura y que nunca lleguen, en este caso, al sueño que tenemos todos de poder vivir en una democracia. Es también, como reitero, incongruente el hecho de apoyar en este caso a Venezuela, pero nos sentamos a negociar con el mismísimo diablo que fue quien llevó a Venezuela a esa pobreza. Eso es ser un hipócrita, y eso es lo que nosotros los guatemaltecos, hablando específicamente del amparo que presentó esta persona, considero yo que es importante que la Corte de Constitucionalidad pues analice este tema, porque es un tema importante para nuestro país, es un tema importante a nivel internacional, pero sería más importante también que el presidente escuchara y que el ministro de Relaciones escuchara también lo que pensamos nosotros los guatemaltecos, lo que piensa también la comunidad internacional en relación a este tema, porque en muchos lados está comprobado. En Venezuela habían médicos que no eran médicos, en Guatemala es el mismo caso. En Brasil le quitaban el 70% de su salario. Eso es lo mismo, con ese vuelo que se van una vez al año, ahí es donde se llevan la plata. Es así. Y el tema es, y lo hemos, porque ellos hablan, pues por supuesto, ¿quién va a hablar mal, en este caso, de su misma casa, diciendo de que han hecho maravillas, incluyendo diciendo números exorbitantes de que han atendido a millones de personas? Eso no es cierto. No es congruente, no es cierto, es falso. Y es algo que, como reitero, ni siquiera sabemos si estas personas son verdaderos médicos. Son médicos o hay mucha estamos 100% seguros de que aquí hay infiltrados de inteligencia cubana que quisieran que un país como Guatemala, que recordemos que compartimos frontera 975 kilómetros con México, sí, un país geopolíticamente, estratégicamente ubicado, muy cercano en este caso a Estados Unidos, y nosotros creemos y sabemos los intereses que siempre han existido con Guatemala. Siempre hubo un gran resentimiento de parte del régimen castrista por haber entrenado la Brigada 2506 aquí en Guatemala, en Retaluleo, que por cierto entrenaron en la finca de mi abuelo, de lo cual me siento muy orgulloso, porque así como mi abuelo era anticomunista, yo también soy anticomunista. No creo en este tipo de cuestiones. Felipe Alejo al poder en Guatemala. Felipe Alejo para presidente. Felipe Alejo para presidente. Felipe, ¿usted no piensa postularse a la presidencia de Guatemala? Yo lo veo aspectado muy positivamente. Bueno, yo tengo 35 años, la ley lo permite hasta que uno tenga 40 años, así que tuviera que esperar varios años, pero ahorita yo creo que es importante. Hemos podido ocupar puestos de cargos públicos representando bien a nuestro país. Hemos luchado en contra también de otras formas de comunismo que han venido aquí a Guatemala. Tuvimos nosotros, por ejemplo, a Naciones Unidas aquí interviniendo en nuestro país de una manera en donde querían violar nuestra autonomía, nuestra independencia. Tuvimos que lidiar
con parte de ese tema. Y bueno, usted yo he lo sido logró. siempre Usted un hizo fiel una gran creyente gestión. de que los países merecen tener su propia autonomía, son países democráticos que eligen, en este caso, a sus representantes, y no por injerencia extranjera va a venir alguien a mover a un presidente electo o a cualquier otro funcionario solo porque no le gusta. Eso es algo que nosotros pasamos por un tema muy complicado en Guatemala. Gracias a Dios luchamos por la soberanía de nuestro país, y es algo por el cual volveríamos a usarlo. Cuando terminó la guerra aquí en nuestro país, los comunistas, que están conformados también con una izquierda internacional, financiada también por algunos personajes que vienen desde Estados Unidos, han estado tratando de llegar al poder, pero no por la vía democrática, sino por la fuerza, a través de un rompimiento de orden constitucional. Y por supuesto que estos personajes cubanos estarían felices, de los que están aquí en Guatemala, las brigadas médicas, incluso el régimen castrista, que pudieran llegar, en este caso, sus amigos que fueron en armas, los guerrilleros que siguen el día de hoy, claro, tratando de manipular a la justicia, que es lo único que hicieron. O sea, la guerra en Guatemala se firmó en 1996, pero no se terminó. Estos personajes siguen tratando de hacerle un daño enorme a nuestro país. Sin embargo, también hay que reconocer que han habido guatemaltecos que han estado dispuestos a dar su vida por defender este país, y en ese sentido te puedo decir que me siento muy orgulloso de colegas míos, de un expresidente como Jimmy Morales, que trabajó y puso en este caso la bandera de Guatemala en alto, al igual que otros ministros en su momento, y estoy convencido de que somos una minoría. La gente dice que nosotros somos una minoría, y creen y dicen estar seguros que somos una minoría, pero es mentira. Nosotros somos una mayoría silenciosa. Esa es la realidad. Es una mayoría silenciosa, y lo pudimos ver con la marcha de la vida y la familia, en donde este país es un país conservador, es un país republicano, es un país democrático, en donde existe la libertad de expresión, en donde se respetan los derechos humanos, y que nosotros no vamos a permitir que nada ni nadie se venga a interponer en ese camino de tener paz y bienestar para todos los guatemaltecos. Y esto incluye también que nosotros jugamos un papel en el concierto de las naciones, y no podemos permitir ver miles de presos cubanos, miles de presos en Venezuela, amigos míos como Daniel Ceballos, que era el alcalde de Táchira, que estuvo injustamente preso durante varios años, sufriendo torturas, vejámenes, en fin, lo que han vivido en este caso miles de cubanos, miles de venezolanos, y nuestro país. Nosotros no vamos a permitir en que vengan a hacer esta barbaridad, y es por eso que yo le dije al ministro de Relaciones Exteriores que o dan por terminado ese convenio, o nosotros vamos a solicitar su interpelación, y después de solicitar la interpelación vamos a solicitar su destitución en este juicio político por incompetente. Así se habla, Felipe. Un gusto contar contigo entonces para la lucha anticomunista que llevamos a cabo desde este programa día a día. ¿Contamos con su ayuda? Estamos al 100%, estamos en la misma página, y quiero mandar un mensaje a todos los que nos están viendo el día de hoy, que sé que son de varios rincones de todo el mundo, de decirles que vamos a luchar juntos, que tenemos que seguir luchando juntos, que tenemos que hacer más para poder lograr la libertad en Cuba, en Venezuela, en todos los otros países que están siendo oprimidos por regímenes que son realmente dictatoriales, asesinos. Y estoy convencido que hay una luz al final del túnel, y que la noche no será eterna, como lo dijo una amiga nuestra cubana americana. Veremos algún día una Venezuela libre, veremos algún día una Cuba libre, y esperamos que los países que seguimos siendo libres como Guatemala no caigamos en las garras del comunismo, y estoy convencido que juntos lo vamos a lograr. Así será, y no será un día, será este año, diputado. Así es, lo aseguramos, es en el Felipe. corto plazo, y no podemos parar de luchar. Este es el año de la liberación. Un abrazo grande, gracias por su fuerte abrazo. Un abrazo. Saludos. Cuídese. Ahí está Felipe Alejo, señores. Desde el diputado guatemalteco, que la gente dice, ay, Otaola, que no habla con nadie. Rodiles,
Oye, qué dolor, mi vida. Mira a Rodríguez que dice que a mí nadie me conoce, que nadie habla conmigo, que lo que yo digo no le importa a nadie. Luchadores anticomunistas del mundo entero que se suman a este programa y que se suman a la causa de todos los cubanos. Por eso, hermano mío, te digo desde este programa día a día, no estás solo. Médico cubano que tiene las peores condiciones de vida, las peores condiciones de trabajo. Escapa, vete, renuncia, protesta. Si usted está en Guatemala, es de los médicos que está en Guatemala y quiere abandonar de una vez y por todas estas misiones médicas, pues aquí están todos los números, aquí está toda la información que usted puede tener, puede guardar, puede manejar para solicitar amparo y para solicitar ayuda completamente gratis a todos los miembros de las brigadas médicas, esos 450 médicos cubanos que están en Guatemala, que quieran romper su relación con la dictadura. Aquí está la información. El gobierno guatemalteco con sus representantes están a favor de que ustedes sean verdaderamente libres y dejen de ser vendidos como esclavos modernos por el mundo. Así que ya lo sabe, y usted que me ve, confíe. Vamos para adelante. Oye, que somos muchos y somos buenos y cada vez somos más y más y más y más y más. Y la dictadura cubana este año se va. Este año el grito será unánime. ¡Que se vayan! Que se lleven todo lo malo. Que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleven la metralla. Que se vaya ya. Todos los días. Que se vaya, que se vaya. Pa' que llegue la alegría. Que se vaya ya. Quítense ruidita playa. Que se vaya, que se vaya. Que se tumbe la muralla. Que se vaya ya. Sí, señor, que se vayan todos fuera del poder. Así que vamos a las redes ahora mismo del Puesto a Dedo en su cuenta de Twitter. Búsquelo allí, por favor. Súmese a este hashtag que vamos a mandar como mensaje definitorio, como única negociación que se puede tener con los dictadores. Fuera del poder, a las cuentas del Puesto a Dedo, a las cuentas de los dictadores cubanos, del Partido Comunista, de absolutamente todos los corruptos del poder. Fuera del poder. A la una, a las dos y a las... ¿Preparados? ¡A la carga! Fuera del poder, a las cuentas de todos estos corruptos, asesinos, dictadores, demagogos, mentirosos que están en el poder en Cuba.